Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos cubriendo todo lo que ha sucedido recientemente con relación a las expectativas de recortes de tasas de interés, el aplazamiento que básicamente está tomando lugar en los mercados. Hablamos sobre la temporada de reportes financieros, también cubrimos la cuestión de la venidera decisión de política monetaria por parte del Banco de Japón y definitivamente le damos un vistazo a lo que ha estado sucediendo con relación al peso mexicano y al peso chileno. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, después de una semana de ausencia ya estamos de regreso y de verdad que es todo un placer estar de vuelta aquí en el Trade-off. Rápidamente le damos la bienvenida a mi coanfitriona, ya tienen ahí en pantalla a Gabriela Araya de Inversiones y Trading. Mi estimada, ¿cómo estás? Un Sí, gusto verte, no te vi la semana hola. pasada. Un gusto también, un gusto saludar a la audiencia. Todo bien la semana pasada, esta semana partiendo un poquitito más tardío, pero todo súper bien y con harto movimiento dentro del mercado. Sí, definitivamente una semana bastante interesante. Digo, obviamente hay que recordar que las cuestiones de volatilidad han incrementado, aunque en las últimas Ujú. jornadas como que empezó a tranquilizarse un poquito el asunto, pero definitivamente ha estado súper interesante el asunto, Sí, en especial por cuestiones de interés. Más adelante hablamos de todo eso. Anduvimos en México, no nos pudimos ver. ¿Cómo te fue allá? exacto. Bien, bien. Por suerte fue una semana, yo te diría que bastante provechosa ahí conversando con algunos traders a nivel local. Lamentablemente ahí la vuelta me tocó un poquito mal porque llegué con un problema estomacal, pero bueno, ya pasó por suerte. Puedo decir bien, se fue y ahora estamos normal. Afortunadamente pasó sin Ujú. graves percances y bueno, a Exacto. veces eso luego sucede, ¿no? Cuando pues vamos a otros lados, puede que nuestro estómago no esté del todo acostumbrado. Hay veces que simple y sencillamente pues atendemos a lugares a los cuales pues no sabemos muy bien cómo se prepara la comida y luego eso puede suceder, ¿no? Ujú. Yo personalmente también anduve en México y pues afortunadamente no me tocó nada de esa índole, pero pues unos taquitos, ay, qué rico. Fíjate que en una de las cenas hay varias personas del grupo, en esos Ok. cortecitos y todo. Yo, no, eso no, unos tacos mejor, para recordar un poco. Pero sí, muy bonito haber estado allá presente en mi lindo y querido México. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, ya hemos estado toda la semana ahí cubriendo los mercados y pues ya forzosamente nos toca el trade-off. Exacto, exactamente. Qué bueno. Bueno, mi estimada, ¿qué te parece si le damos inicio a toda la cuestión fundamental, ver qué ha estado sucediendo, dónde nos paramos y todo ese asunto? Sí, perfecto, vámonos. Macro explosivo. Qué interesante situación hablar de recortes de tasas. Cuando hablamos de este 2024, yo creo que, pues hasta en cierto modo ha sido todo un viaje en el cual se nos ha llevado por alguna vertiente, luego por alguna otra vertiente, aunque hasta en cierto modo un tanto con la misma dirección en donde se aceleró demasiado las perspectivas, al menos en el frente norteamericano, la cuestión de recortes de tasas y lo único que hemos estado viendo es aplazamiento. Aplazamiento y más aplazamiento, ¿no? Hay que recordar que cuando entrábamos a este 2024, pues los perfiles se encaminaban, al menos los mercados, la Fed siempre nos los puso en 3. Sin embargo, los mercados se aborazaban en algún punto, 6 o 7 paulatinamente. Ay, pues como que salió un reporte, salió otro reporte, bueno, vamos a quitarle un recorte menos, y luego otro recorte menos, y luego otro recorte menos. Aunque más, la realidad de las cosas es que más ha sido más agresivo, ¿no? En estos últimos meses es donde más se han visto la reducción en cuanto a las perspectivas de recortes de tasas, ¿no? Hoy en día podemos decir que si bien en algún punto se igualaron un tanto lo de la Fed, 3 recortes, pues ya están en 1 o 2. Hay personas, hay economistas, los cuales mencionan
a lo mejor y ni siquiera hay. Es algo que no se puede descartar. Obviamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues el frente inflacionario a modo generalizado en Estados Unidos ha mostrado una renuencia. La parte de materias primas le ha pegado. No ha sido todo lo que ha contribuido a estas cuestiones inflacionarias. También, digo, otras partes pues renuentes, ¿no? Como la cuestión de los servicios, las rentas, todo eso ahí, pues mostrando señales de que no se está haciendo el progreso como hubiera sido deseado por parte de la Fed, y algo que se nos ha estado continuamente ya recientemente reforzado por parte de los comentarios de miembros de la institución del Banco Central es paciencia, y si necesitábamos confianza para entregar recortes, lo último que ha sucedido no nos ha dado en lo más mínimo confianza, y bueno, vamos a tener que mantener los niveles actuales. Quiero escuchar, y bueno, obviamente la cuestión inflacionaria, y también más recientemente el desarrollo económico, las ventas minoristas fue otro que contribuyó, y también dentro de todo esto es parte, ¿no?, de un componente, la cuestión del frente laboral, el cual se mantiene bastante sólido. ¿Dónde te encuentras? ¿Crees que va a haber recortes? ¿Uno, dos, ninguno? ¿Crees que todavía existe el potencial de tres? Muchos de los bancos se han ido ajustando, han ido retirando la proximidad de los recortes. Hay otros que todavía dicen, no, puede que sí, tres. ¿Dónde estás tú, Gabriela? Cuéntanos. Sí, mira, qué buena pregunta, porque justo hoy día en la mañana estuve analizando, por ejemplo, las curvas que Ujú, presenta la zona euro y también evaluando las decisiones de política monetaria que ha tomado el Banco Central Europeo frente a lo que está pasando en Estados Unidos después de haber conocido los datos de ventas minoristas también esta semana. Entonces creo que estamos en escenarios súper distintos para distintos bancos. En el caso del mm, Banco Central Europeo, creo que un escenario de recortes de tasas podría darse. No sé si en la próxima reunión de política monetaria, pero sí para el cierre de este año, porque los niveles en los cuales están, si uno avanza y revisa y evalúa cuánto podrían tardar, bueno, ya llevan un tiempo con las tasas de interés, perdón, con las cifras de inflación por debajo el del 3. 2,7%, entonces, claro, mantenerla 2,4, 2, 1,9, 2,4, y oscilando en torno a esa zona es en el objetivo prácticamente del Banco Central Europeo. Y recordemos que anteriormente ellos han tenido también problemas con deflación, entonces tampoco se quieren arriesgar a llegar a una instancia nueva que podría generarles esa deflación. Creo que ese es un frente. El otro frente es Estados Unidos. Y en el caso de Estados Unidos, creo que incluso no descartaría el hecho de que puedan evaluar generar un incremento de tasas, porque de hecho esta semana tuvimos declaraciones de Michelle Baumann y ella también mencionó el hecho de que podrían tener un alza de tasas si es que es requerido. Ujú. No creo que la vayan a subir, pero no descartaría que evalúen poder hacerlo. Es decir, que dentro del cuadro del diagrama de puntos salga un miembro votando por alguna elevación de tasas de aquí al cierre del año, si es que siguen las condiciones tal cual como están, porque las condiciones tal cual como están nos hablan de ventas minoristas que siguen creciendo a pesar de unas tasas de interés extremadamente altas, porque el mercado laboral sigue estando súper sólido, y si esas condiciones no cambian, lo único que tendríamos como consecuencia es seguir viendo cifras de inflación altas, mientras tenemos precios de los alimentos altos, precios de la gasolina, el petróleo alto también. Entonces creo que las cosas se complicaron un poco porque ya no está tan claro como estaba a principios de año. A principios de año se veían varios recortes, muchos recortes de tasas. A medida que se fueron dando los números, se fueron disminuyendo. Creo que estoy muy en sintonía con la posibilidad de que llegue quizás un recorte al cierre del año, siempre y cuando tengamos números que lo avalen, porque el 3,5% que se publicó de inflación general anual no es menor, se dio una vuelta bastante fuerte. Ujú. Entonces, si seguimos teniendo una cifra que siga esa tendencia, se vuelve más preocupante porque se aproxima al 4%. Entonces, creo que van a ser meses, por lo menos los próximos 3 meses, meses de mucho juicio crítico para poder decidir a dónde va a llegar la Fed con los cambios que podrían tomar de aquí en adelante. Lo que sí creo que probablemente no pase es que tengamos una tasa al cierre del año de interés de 4,6%, que era lo que habían proyectado anteriormente. Yo creo que en la próxima reunión, cuando nos entreguen proyecciones económicas, le van a subir un poquitito a ese número.
Septiembre sería ese entonces. Quiero rescatar dos puntos que me parecen fascinantes en cuanto a lo que has comentado. Por un lado, la cuestión de las materias primas. A modo generalizado, Ujú, estamos viendo muchas materias primas, ya sea pegándole a récords o avanzando claro. significativamente o en niveles de múltiples años. Naturalmente esto pues no Ujú, ayuda a la cuestión de desinflación, ¿vale? Y hasta en cierto modo yo creo que aquí sería interesante si le pudiéramos, que obviamente ha habido complicaciones geopolíticas globales, pero también creo yo que el telegrafiar a lo mejor y de manera muy anticipada la cuestión de recortes también ujú, contribuyó a esa parte de ya se vienen los recortes, se viene un claro. desarrollo de actividad adicional económica y eso naturalmente como funciona eso, pues luego se empiezan a demandar materias primas, luego las Exacto. materias primas, ese es el ciclo, ¿no? Es esa parte, ese desarrollo, ¿no? El cual toma lugar y a lo mejor y también hay que atribuirle un poco de responsabilidad de que abrieron a lo mejor la puerta muy temprano y bueno, ahí ya se están cosechando las complicaciones. También ha habido otras problemáticas, la cuestión de Medio Oriente, eso pues ahí le ha Exacto. estado pues haciendo mala jugada a los energéticos y todo eso pues va a ser muy importante el ver cómo se continúa desarrollando porque puede continuar complicándole la situación al entorno global. Ujú, Divergencia es el otro punto. Yo creo que eso es fascinante porque cuando llegábamos o hace meses atrás estaban muy en sintonía que todos andaban a lo mejor por ahí de junio, era cuando todos aproximadamente iban a proceder, a lo mejor un poquito rezagado el Banco de Inglaterra y bueno, los de Oceanía todavía más atrás, ¿no? Esos estaban por allá del cuarto trimestre de este año. Sin embargo, pues ya cada uno ha empezado a agarrar por ritmos diferentes, ¿no? Banco Central Europeo y muy con relación a donde se encuentran sus niveles inflacionarios, ¿no? Banco Central Europeo, como tú muy atinadamente mencionas, una dinámica inflacionaria pues ya en 2.4% a la vuelta de la claro. esquina y ellos hay que recordar que su dinámica económica pues ha estado bastante resentida y han tenido también, como no tan grave como en el caso de Japón, pero complicaciones mucho más Sí. serias en la cuestión de mantener niveles inflacionarios deseados, ¿no? Entonces adelantársele un poco a la cuestión yo creo que era dentro de su mejor interés. Ahora está el otro caso del Reino Unido que pues bastante interesante, ¿no? Porque en los últimos datos inflacionarios por primera vez en tiempo pues tienen una mejor nota inflacionaria que la de Estados Unidos y ahora se le está esperando que se le está atribuyendo a que el Banco de Inglaterra va a pues proceder de manera más anticipada, ¿no? Yo creo que Ujú, eso le va a tornar bastante dinamismo o dinamismo, si es el término, a la sí. cuestión del mercado de divisas, ¿no? Porque como bien sabemos, cuando empiezan a presentarse esas divergencias, ahí es donde se empieza a cargar la operativa. Y yo creo que aquí lo interesante va a ser en especial con el euro. Ya he empezado a escuchar, a leer la paridad. Eso Sí. había rato que no se tiraba ese término, que no se Ujú, presentaba, se imprimía, se leía, se escuchaba y ya están empezando a tirarlo y pues no está del todo descabellado. Obviamente para eso pues habrá que continuar como tú mencionas muy bien, pues monitoreando cómo es que continúa el desarrollo de las cuestiones inflacionarias. ujú. Mi estimada, nos vamos al siguiente punto que viene siendo con relación a donde nos encontramos. Yo creo que ahorita está bueno, de cara a esta semana, pues fue toda la cuestión geopolítica y toda la otra parte de bueno, los datos económicos, ya sea de desarrollo de economía estadounidense o cuestiones inflacionarias, todo eso había mantenido bastante volatilidad. Ahorita, bueno, ya ha empezado a relajarse un poquito ese aspecto. Eso no significa que no esté latente o que todavía en la cuestión de Medio Oriente pueda presentarse algo de esa índole y nos dé un sacudidón. Sin embargo, pues creo yo que de aquí en la siguiente semana también un tanto relajada, a excepción del Banco de Japón. Vamos a hablar más adelante del Banco de Japón. Pero yo creo que en este periodo pues vamos a estar muy dependientes de lo que suceda con la temporada de reportes financieros. Para aquellas personas que no estén familiarizadas, ahorita están las compañías. Hay que pues recordar estas a modo trimestral. Prácticamente las que cotizan en bolsa tienen que presentar este tipo de publicaciones, cómo están sus estados financieros cada trimestre. Ahorita se está celebrando ese periodo y es todavía muy temprano. Sin embargo, pues ya han empezado a surgir ciertas métricas, las cuales quiero compartir contigo con la finalidad Okey. de evaluar hasta en cierto modo. ¿Crees que esto pueda mantener a flote un tanto el perfil de riesgo? ¿Por qué Ujú. mencionar a flote?
porque bueno, anteriormente han sido sacudidas por la cuestión de menores recortes de tasas en Estados Unidos y también la cuestión de aversión al riesgo, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que está en ese proceso en el que cuál es el catalizador bajo el cual nos podemos, del cual nos podemos apoyar para mantener este tipo de cotizaciones en el frente bursátil, ¿no? A modo general, muy temprano todavía en la temporada de reportes financieros, aproximadamente como el 8% de las compañías han reportado beneficios o no, han reportado sus estados, ese es el término. 80 sí. Han superado a los beneficios por acción de esos que ya han reportado, ¿vale? 50 en cuanto más de el 50 abatido a las ventas o a los ingresos. Ahora, lo interesante de esto es que cuando se ve el crecimiento anualizado para lo que va hasta el momento de las ganancias comparado con el año anterior para el primer trimestre, está considerablemente por debajo de lo que se esperaba. Estaba en un crecimiento de 3% aproximadamente, ahorita está en torno al 1%. Ahora, lo que es también bastante interesante es dentro de las que han ya reportado, la gran mayoría han proporcionado aproximadamente 2/3 de las que ya han reportado han presentado una orientación no del todo positiva de cara al futuro, mientras que aproximadamente 1/3 ha presentado una orientación positiva. Poniéndolo todo esto en conjunto, sí han abatido las expectativas, sin embargo no se está creciendo tanto, sí está creciendo, pero no tanto como lo que se esperaba. Y aparte el perfil pues de cara al futuro que están presentando la gran mayoría, pues no es así que tú digas del todo brillante. A modo generalizado, ni tan mala ni tan buena. ¿Tú crees que esto puede ser algo bajo el cual se pueda continuar apoyando la toma de riesgos y pues empezar a repuntar, a utilizarlo esto como un catalizador? ¿O dónde te encuentras ahorita posicionando tú a la temporada de reportes financieros? ¿Cómo la estás evaluando? ¿Qué te llama la atención? Cuéntanos. Sí, mira, es compleja la temporada de reportes de ganancias trimestrales porque, por ejemplo, Taiwan Semiconductor entregó un muy buen reporte de ganancias trimestrales, no tan bueno como se hubiese querido porque en comparación al último trimestre que se había reportado decayó un poquito, y lo que preocupó fue, por ejemplo, que hablaron respecto a el crecimiento del sector de los semiconductores, que ya no se esperaba que fuera tan espectacular, sino que estuviera un poquito más aletargado para el resto del año, y ya les había generado cierto golpe el hecho de que, por ejemplo, en el sector de los teléfonos inteligentes, los smartphones, también se haya visto no un crecimiento, sino que algo bien planito, bien estable, que no les ayudó a tener una gran cifra. Entonces, ¿por qué tomo a Taiwan Semiconductor como ejemplo? Porque de ahí nosotros podemos sacar información para varios sectores. Uno, el sector de los semiconductores, que atañe principalmente a Nvidia, a AMD, a Intel, que son empresas que tienen una gran capitalización bursátil, pesan en los índices. Tenemos en el lado de los smartphones a Apple, que ya sabemos todo lo que le ha costado a Apple tratar de defender el precio de la cotización de la acción en el último tiempo, y que si es que los teléfonos inteligentes están planitos, quizás también le afecta a su entrega de reportes trimestrales, y un nuevo reporte trimestral para Apple que no muestre una curva creciente sería un problema para la acción. Entonces creo que ahí tenemos varios frentes que ponen en duda un poco lo que podría estar pasando dentro de las próximas semanas con esas entregas. Y por otro lado, el tema de proyectar cómo le iría al resto, bueno, en el caso de Amazon, en el caso de Microsoft, en el caso de Meta, creo que ellas han sido bastante sólidas en entregar reportes trimestrales que en los últimos en las últimas tres entregas, han tenido después del reporte un movimiento hacia el alza porque los números han estado acompañándolos y las proyecciones también. Alphabet no. Alphabet en las últimas ha tenido 2 caídas después del reporte de ganancia trimestral significativo. Entonces, si yo hago la suma y la resta y hablé principalmente de las más importantes, yo te diría que está complejo el apoyar continuar al alza. Exacto. A eso quería llegar como conclusión, y por eso tomé el ejemplo de todas estas, porque yo dije, ya, estas son las que más pesan dentro de un índice y son las que mueven más la varita, o sea, por lo menos el 50%. Si deseas abrir una cuenta de trading con Pepperstone, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción
o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Pepperstone. Me fascina eso porque definitivamente comparto eso. Yo creo que el depender totalmente ahorita en mantener las valuaciones en las que estamos solamente, dependiendo de cómo se da la temporada de reportes financieros, puede Sí, ser un poco difícil. A lo mejor y no es algo que le descalabre, pero a lo mejor y tampoco no va a ser algo el cual genere o incentive la búsqueda de nuevos récords históricos. Creo que por ahí va a ir la situación. Sin embargo, bueno, pues eso no quita que sea importante continuar monitoreando cómo se dan los reportes, ¿no? Otra cosa que me fascina que has comentado es la cuestión de los semiconductores. Anteriormente, para aquellas personas que estén familiarizadas un poco con esto, estaba la teoría de Dow, que obviamente utilizaba la cuestión de transportes para tener hasta en cierto modo una evaluación de lo que puede suceder y los otros componentes, ¿no? Hoy en día hay una versión moderna que es la parte, en lugar de utilizar los transportes, utilizar los semiconductores. La, el, la tesis, no es la tesis, el fundamento detrás de ello es que hoy en día cuando hablas de pues muchas cuestiones, muchas compañías, muchos ujú, proyectos, hay alguna parte tecnológica la cual va a claro, requerir semiconductores. Entonces, por consiguiente, antes pues era mucho la cuestión, obviamente pues si hay un mejor desarrollo en las de transporte es porque algo se está haciendo, se está mandando bienes, se están moviendo los bienes, por así decirlo. Hoy en día la cuestión de los chips o los semiconductores puede ser un reflejo pues bastante interesante, ¿no? Hay lo que tú comentas, esa versión hasta en cierto modo sí, moderna, ¿no? De la ujú, teoría de Dow. Mi exacto. estimada, nos vamos al último punto todavía en el frente global fundamental, en donde aquí tenemos que como lo comenté, muy probablemente va a estar bastante calmada la semana entrante. Tenemos ahí al Banco de Japón, sería lo único como que de considerable relevancia. Ya de ahí en más, pues estaríamos a modo de espera hasta en cierto modo a la que sigue de la que sigue, que ahí ya no tenemos, ya tenemos Sí. a decisión de en 2 semanas. Exacto. Ah, que sería la cuestión de política monetaria por parte de la Fed, y esa va a estar muy importante porque hay que recordar que en lo último que nos presentaron todavía estaba como que encaminado a 3 recortes y bueno, este puede que no sea el caso, y muy probablemente no va a ser el caso. Han cambiado unas cosas. O no cambiados, intensificado y pues complicado. Serían los términos que me gustaría utilizar. Banco de Japón. No sé por qué perdí un minuto ahí hablando de la Fed. Se nos viene la siguiente semana y obviamente cuando hablamos ahorita, hoy en día del Banco de Japón, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en una situación en donde ya ellos han logrado salir de su experimento. Obviamente el primer recorte de tasas desde el 2000, el primer incremento de tasas desde el 2007, culmina un experimento de tasas de interés en terreno negativo, el cual pues estuvo vigente por 8 años. Obviamente de ahí en más, desafortunadamente, pues nos dejaron muy con las manos vacías en lo que respecta a qué esperar. Prácticamente lo que se estableció es vamos a mantener el perfil bastante relajado, ¿sí? Ujú, Y obviamente pues eso lo que generó es debilidad del yen japonés. Se esperaba hasta en cierto modo que este pudiera ser que si bien eran conscientes de que no iba a haber mucho, como que se le daba un poco de optimismo. Sin embargo, pues nos dejaron todavía prácticamente sin nada y todavía con un diferencial bastante negativo. Y obviamente, pues esto lo que ha generado es una intensificación en la debilidad del yen japonés, niveles en los que peor se ha encontrado la divisa nipona en más de 3 décadas. Obviamente rápidamente empezaron a surgir las alarmas, no se ha procedido. Sin embargo, pues ahí yo creo que va a ser bien interesante. Lo que sí también hay que recalcar en esto es que de los últimos comentarios se mencionó que no van a utilizar la tasa de interés como medio para proteger al yen japonés. Entonces yo creo que aquí lo que va a ser bastante interesante es cómo va a abordar esta reunión. Si pudiera, digo, se mencionó que no van a proceder con tasas de interés, pero yo creo que aquí lo que va a ser de interés puede que intensifique, que endurezca un tanto la retórica con la finalidad de proteger de manera verbal. ¿Dónde están realmente viendo el mapa de juego en cuanto a cómo proceder con la debilidad del yen japonés? ¿Qué crees que pueda suceder esta siguiente semana con relación al Banco de Japón? Uf, ¿sabes qué? De hecho,
me ha sorprendido lo que ha pasado, por ejemplo, con la paridad dólar frente al yen. ¿Te acuerdas que creo que fue hace dos trade-off atrás? Mm, O un trade-off atrás, yo presenté un gráfico del dólar frente al yen donde hablábamos respecto a la solidez de la tendencia alcista, pero al claro. mismo tiempo de los 152, que era el nivel en que Ujú. anteriormente habían intervenido, y ahora vemos al precio en 154,63. Está a la Entonces vuelta de uno la dice, esquina de los 155. claro, uno dice, ¿a dónde quedó esa posible intervención? Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que es muy bueno el tema del Banco de Japón porque muchos esperaban que se generara una intervención. Ahora, también ha pasado en oportunidades anteriores donde hay medidas que se adoptan que no han tenido el impacto que se esperaba que tuviesen, por Mm, ende seguir generándolas ya no tiene sentido porque finalmente no van a producir ese resultado que esperaban que se produciera. Eso yo diría que fue en gran parte lo que pasó en los últimos movimientos que hicieron cuando trataron de controlar al yen japonés y después lo hicieron en distintas oportunidades con declaraciones verbales súper duras que generaron un impacto dentro del mercado, pero lo han dicho ya tantas veces que esto es como el cuento del lobo, en donde ya mm. nadie le cree. Entonces, finalmente el precio se escapó y yo creo que ahora el Banco de Japón tiene, en cierto grado, una, no sé si responsabilidad, pero un grado de responsabilidad de ver qué es lo que va a pasar, porque ya ellos mencionaron que van a seguir, que iban a seguir de cerca la estabilidad del precio del yen japonés para que no les impactara después en la inflación. Entonces, creo que es un tema importante, quizás se acercan más hacia ese movimiento o ese cambio un poquitito más duro para poder tratar de controlar en cierto grado al yen, porque de lo contrario, si continúa con la tendencia como va y rompe esos 155, el próximo nivel más importante en un gráfico mensual son los 160. 160. ¿Eh? Exacto. Entonces, no sé, está complejo. Está complejo y fíjate, Sí. esta es mi tesis detrás de Ujú, lo que está sucediendo. Como tú mencionas, las intervenciones son curitas y puede que funcionen, sin embargo, cuando hay los fundamentales tan que discrepen tanto, es difícil contener ese tipo de dinámicas, ¿vale? Hasta en cierto modo, luego no es sostenible el mantener ujú, este tipo de intervenciones. Por consiguiente, creo que lo que están esperando es que empiece hasta en cierto modo a confiarse demasiado el público inversionista, ver un ligero retroceso y donde eso suceda, hacer una intervención la cual sea significativa, dar un muy buen mensaje, infringir dolor hasta en cierto modo, con la finalidad de que luego no les esté costando que voy a comprar, que voy a estar comprando, que voy a estar comprando este nivel, que voy a estar comprando este nivel, que voy a estar comprando, para hacerlo de claro. una fuerte manera y mandar un mensaje duro, como muchas de las veces lo hace la OPEP. La OPEP cuando ve que se le está desarrollando situaciones desfavorables en cuanto a especulativas desfavorables para el precio del petróleo, luego tiende a tomar medidas serias con la finalidad de hacer daño a los especuladores para que simple y sencillamente luego ya nomás con nomás el levantar la mano se asusten, ¿verdad? Creo yo que están esperando ese momento adecuado para hacer algo, lo cual tenga un impacto significativo y así ya no tener que estar siempre metiéndole la mano, la mano, la mano, la mano. No, están queriendo mandar un muy buen Claro. fregazo. Disculpen el término coloquial. Creo yo, personalmente, Sí. hijos, es algo que lo veo fundamental, lo veo técnico. Digo, "Uf, vámonos, esto va para arriba". Pero luego está esa otra parte y ahí es donde digo, es importante tomar precauciones cuando se está peleando en contra de bancos centrales, ¿vale? Claro. Para que también lo hagan de esa manera, les sugiero. Ujú, Tomen sus sí. precauciones cuando se habla del yen japonés. Y van a tener exposiciones bastante ágiles, bastante ágiles sería el término, ¿vale? Mi estimada, hemos llegado al final de este frente global. ¿Qué te parece si nos vamos a Sí. algo regional? Sí, vámonos a algo regional porque hablamos mucho de bancos centrales. Capaz que en el lado regional también nos toque bancos centrales porque es el tema más importante, diría yo, de todo. Sí, En sí, el último tiempo hay mucho cambio. Este era el año de los bancos centrales. definitivamente, yo creo que hasta me atrevería a decir que desde el año pasado ha sido Sí. mucho lo que han estado en primera plana, en primera fila, es el término Ujú, adecuado, los bancos centrales, y creo que va a continuar siendo el caso. Vámonos exacto, pues vamos. a punto
LATAM. Ujú. Super peso mexicano. Obviamente lo que hemos visto durante las últimas jornadas, sesiones, pues ha sido una en la cual hemos visto fortaleza del dólar estadounidense. Por un lado, la cuestión de retraso o aplazamiento de recortes de tasas, y adicionalmente vimos un periodo de aversión al riesgo, y pues eso ya lo sabemos, ¿no? Le pegó bastante a las divisas de Latinoamérica, tanto al peso como o al mexicano y al chileno, ¿verdad? Ahorita nos vamos a enfocar al peso mexicano porque aquí naturalmente la pregunta que surge es, bueno, ya se está como que tranquilizando un poquito eso, tranquilizando, no eliminando, ¿vale? Porque esto rápidamente el siguiente fin de semana puede haber la represalia por parte de Israel, y bueno, ahí nos agarramos todos de las manos, ¿no? Sin embargo, pues hay que recordar que los fundamentales estaban bastante a favor de la divisa mexicana. En su última interacción, pues obviamente nos recortaron la tasa, pero no se comprometieron a un ciclo, a continuar recortándola de manera agresiva hasta en cierto modo, como es el caso de su contraparte chilena, y pues eso generó que todavía se encontrara bastante apoyado, ¿no? Llegó a estar ahí muy cerca de ese nivel de 16 pesos por dólar. Sin embargo, bueno, pues luego se vio un fuerte rechazo hacia los 17. La pregunta que te quiero hacer, mi estimada, ¿cómo ves al peso mexicano? ¿Crees que los fundamentales van a regresar a su favor? ¿Todavía hablar por debajo de los 16 pesos por dólar es algo posible? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta del peso mexicano? ¿A qué le estarías prestando atención tú? Mira, ¿sabes qué? Me gustó mucho lo que vimos en estos últimos 3 días, 3, 4 días, porque hace un montón de rato que mucha gente venía diciendo, ¿hasta cuándo sigue la desvalorización del dólar frente al peso mexicano? Y claro, tenía sus razones la desvalorización del dólar frente al peso mexicano cuando teníamos un Banco Central de México manteniendo una tasa súper alta y a Estados Unidos con posibilidades de recortar en 6 veces, que fue como partimos el año. Entonces, bajo ese escenario, tenía mucho sentido lo que estaba pasando con el dólar frente al peso mexicano, pero ahora las cosas cambiaron. Ahora ya no estamos bajo ese mismo escenario que teníamos antes y hay que estar atentos cuando las cosas, las reglas del juego van cambiando, Claro. diría yo, porque en este caso sí están cambiando. Ahora tenemos un Banco Central de México que ya recortó y que podría seguir recortando. Y tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos que, como comentábamos en la sección de macroexplosivo, podría incluso no recortar si es que las cosas se complican mucho, si es que las cosas se complican mucho. Entonces, ahí la diferencia entre tasas en algún punto se debería empezar a cortar Ujú. y también le ha generado esta apreciación al dólar en las últimas jornadas que ha sido significativa. Ahora, me interesa de sobremanera ahora mismo el dólar frente al peso mexicano porque estuvimos también, creo que fue en el último trade-off o en el antepenúltimo. Revisen, vayan a ver la grabación ahí en el canal, porfa, porque creo que tú trajiste un gráfico súper interesante Sí, que era un gráfico de largo plazo y se veían mensual, sí. niveles que estaba tocando que eran pisos súper importantes desde el 2016. Por ende, creo que este empujoncito hacia arriba, que ahora mismo en un gráfico diario testea una media móvil de 200, si la llega a quebrar, podría entregarnos ese movimiento inicial para algo incluso de recuperación mayor. Entonces creo que se ve de todas maneras interesante. Yo aquí miraría más el lado de apreciación del dólar frente al peso mexicano por los cambios que mencioné que se podrían dar y que se están dando en realidad en comparación a cómo partimos el año. Interesante, me parece fascinante. Le voy a echar un vistazo definitivamente a la Ujú, gráfica diaria en cuanto al promedio móvil, es algo que no le había prestado atención. Sí, la gráfica que yo, bajo la cual había estado navegando mucho en los mercados, pues estaba entre que es un doble piso, no claro. lo es, lo quebró, pues eso Ujú, significa que da continuidad bajista. Me gustaban mucho los 15.9. Obviamente, pues ya lo que hemos comentado. Ahora yo creo que va a ser interesante ver qué tanto se envalentona a darle sí, continuidad el Bancico. Porque sí, también luego no les gusta mucho cuando empieza Estados Unidos no les gusta despegarse demasiado, ¿no? exacto. Entonces, bueno, eso ahí va a ser interesante. Yo creo que ahorita está en torno a los 17, es un nivel psicológico muy importante, y bueno, hay algo a continuar monitoreando. Yo creo que factores a considerar, por un lado, pues definitivamente lo que haga la Reserva Federal ahorita entrando mayo.
y también la cuestión de aversión al riesgo, ¿no? Porque si vemos una intensificación, que ahorita el VIX vio un repunte significativo, pero tampoco no ha sido capaz de dar esa explosión que a veces tiende a dar, y bueno, eso le ha dado un poquito de pausa, pero si ese es el caso, pues luego aversión al riesgo, y eso también se lleva de la mano al frente de países en vías de desarrollo. Exacto. Peso chileno, de un peso al otro. Sí. Bien interesante. Hoy le estaba dando un vistazo al peso chileno porque cuando hablamos del peso chileno nos enfocamos a política monetaria bastante agresiva en el frente de normalización. Luego hablábamos de China, que China pues que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Cobre, que bueno, el cobre ahorita lo estaba dando un vistazo. No tiene de las correlaciones más fuertes con lo que es el peso chileno. Pero eso no significa que luego cuando toma un movimiento significativo lo vaya a dejar de lado, ¿no? Porque a lo mejor la correlación no sea tan elevada, no significa. Porque luego una de las cosas que comentaba es que luego las ciertas variables pierden y ganan tracción, pero luego regresan, ¿vale? Eso no significa que ya se fue de lado, ya no existe eso, ya no. No, digo, al final del día todavía estás hablando de una nación la cual, digo, es el principal productor de cobre a nivel mundial, ¿vale? Por consiguiente, si sube el precio, eventualmente eso le va a ayudar y eventualmente va a regresar la correlación con él, ¿no? Obviamente lo que hemos visto recientemente es un considerable repunte en el precio del cobre, apoyado por cuestiones de oferta, desafortunadamente complicaciones en Panamá y ahí también en África. Estaba leyendo unas cuestiones de minas impactadas por energía, más o menos de esa índole, y también la cuestión de demanda, ¿no? Vimos a China que si bien los reportes dieron un poco de incertidumbre por la cuestión de demanda interna, pues están dándole hasta en cierto modo resultados generales positivos, ¿no? Y obviamente lo que hemos estado viendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora lo interesante es qué tanto más a partir de aquí podemos esperar a favor del peso chileno, porque todavía estuvo pegándole hacia nivel, digo, con esta fortaleza del dólar le dio un sacudidón como a todas. Sin embargo, no fue capaz de dar continuidad ascendente y yo creo que viendo lo que está haciendo el cobre es, a partir de aquí ya vemos una recuperación del peso chileno. ¿Cómo ubicas tú de momento a la cuestión de tu divisa nacional? Sí, mira, lo que me gusta del dólar frente al peso chileno es que ya lleva desde comienzos de febrero en un rango, Sí, entre no ha los sido capaz de seguir. 9.95, exacto, y los 9.44 más o menos, pegándole muy bien arriba, abajo y quedándose ahí. Eh, lo bueno es que el cobre hoy día subió con bastante fuerza Sí, y claro, como bien dices tú, hay muchas veces que el indicador de correlación no muestra una significancia elevada, por ende uno no puede explicar en una gran cantidad de porcentaje que realmente todos los movimientos vienen por eso, exacto. pero a nivel local sí genera muchísimo ruido. En las mesas de dinero genera todavía mucho ruido y mucha especulación en torno a lo mismo. Por ende, sí genera finalmente un impacto dentro de la paridad. Y yo creo que gran parte de los movimientos del día de hoy se deben a esa alza del cobre que fue bueno, ahora mismo es de un 2%, pero llegó a niveles que no se habían visto hace muchísimos meses, que Claro. no se veían desde junio Años. del 2022. Entonces, yo diría que explica en gran parte en ese sentido el movimiento. ¿Qué es lo que yo esperaría? Si seguimos teniendo un cobre con una pendiente hacia el alza, yo esperaría que la paridad dólar-peso continúe cayendo y que vaya a buscar rápidamente la ruptura de los 9.60 y luego la parte inferior del Exacto. rango y se quede ahí. No sé si necesariamente va a salir de ahí rápidamente porque está muy cómodo dentro de esa zona, porque por otro lado tenemos al Banco Central de Chile, que también entregó declaraciones que prácticamente Las dijeron mismitas ayer. no estamos ni preocupados de lo que pasa con el dólar frente al peso chileno. En algún momento se tendrá que estabilizar cuando las tasas, los diferenciales de las tasas se ajusten. Entonces, ellos están muy relajados con su camino a seguir, según lo que entregaron las minutas. Por ende, recortes deberían continuar y eso debería generar depreciación dentro del peso chileno mientras vemos a la Fed todavía manteniendo las tasas. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperstone, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperstone es una excelente opción.
fascinante, porque sí, yo vi esas lecturas de Ujú, son transitorios, sí, obviamente, pues la cuestión de la depreciación del peso y los precios extranjeros del exterior contribuyen a la inflación, pero son transitorios y vamos a seguir recortando. A mí claro, eso me pareció hasta en cierto modo un poco preocupante por el aspecto de que no es la primera ocasión en donde se considera algo transitorio y yo creo que utilizar esa palabra así tan casualmente hoy en día debería ser algo preocupante por la siguiente razón. Cuando hablamos anteriormente, cuando no había cambios estructurales significativos a nivel global, pues a lo mejor algo sí era transitorio, ¿sí? ujú, Pero cuando ya empezamos a hablar que se generan nuevos bloques, que hay nuevos intereses, que hay nuevas dinámicas. Ahí es donde cosas, lo que pudiera haberse interpretado de manera transitoria, te puede llevar en un viaje en el cual si no respondes adecuadamente, rápidamente, te puede meter en una mayor problemática. Veámoslo claro. con la cuestión de cómo todo el 2021, 22 son transitorias, no son transitorias. Métele. Sí, exacto. Entonces, yo creo que sería un poco más precavido. Sin embargo, bueno, yo creo que técnicamente y los fundamentales y bueno, los factores, las variables es el término adecuado, que se están moviendo. Me gusta para los 960 que anteriormente Ujú, yo ahí estaba como, esto puede ser un doble techo. Y bueno, no fue un claro. doble techo, a lo mejor es un triple techo y bueno, uh, y yo lo que dije es, bueno, hasta que no se pierdan los 960 ahí ya Sí. hablaría de mayor recuperación del peso chileno. Sin embargo, parece que pudiéramos ir para allá. ¿Qué Ujú, le puede hacer una mala jugada a esto? Aversión al riesgo. Aversión sí. al riesgo, igual que el peso mexicano. Si se mete esa vertiente, si vemos, no sé, por poner un caso ejemplo, si se complica la cuestión en Medio Oriente, incrementan los energéticos, genera presiones inflacionarias, además genera aversión al riesgo, ¡puf! Ahí eso le puede dar una muy buena sacudida, no solamente al chileno, sino al mexicano, al colombiano, al, bueno, no sería al brasileño, ese sería el real, pero bueno, entienden el mensaje. Ujú, Pero bien interesante la configuración. exacto. Mi estimado, con esto terminamos el perfil fundamental. ¿Qué te parece si le damos un vistazo ahí a los gráficos? Vamos. Vámonos a técnicamente hablando. Para esta ocasión me voy a arrancar con una grafiquita la cual creo les va a gustar. Obviamente tenemos ahí la cuestión del precio del petróleo mezcla estadounidense. Se quebranta el rango por encima de los 82 pesos. 82 pesos. Hoy $82 por barril para la mezcla estadounidense. Obviamente esto muy de la mano pues con complicaciones, con demanda y también con complicaciones geopolíticas, ¿vale? Y también con las restricciones de producción por parte de la OPEP. Obviamente ya recientemente hemos visto gran parte de esa premia pues perderse y estamos en torno a los 82, sin embargo la está respetando. Yo creo que aquí lo que resulta de interés es si vemos un repunte a partir de estos niveles, pues eso naturalmente da cabida a que vamos hacia los 93 y lo que hemos estado hablando puede intensificarse en cuanto a las problemáticas que he estado hablando, ¿no? Si materias primas energéticos suben, eventualmente eso puede pegarle a mayor amplitud a la cuestión inflacionaria y hacernos una mala jugada. Yo Ujú, personalmente voy a estar muy atento a qué hace el precio del petróleo por encima de estos niveles en torno a los 82. Me gusta mucho esta grafiquita, creo que le tienen que estar echando un ojo. Cacagant, perfecto. el CAC, Sí. cuéntanos. Sí, yo traigo al índice de Francia porque técnicamente encontré que estaba muy bonito, entonces tenía que traerlo. Trae tendencia alcista, como ustedes pueden ver desde hace ya bastante tiempo, el año pasado, noviembre del 2023, y por el momento sigue manteniendo la tendencia, sigue manteniendo un nivel de soporte sólido en los 7.900, pero está en un canal bajista, que ojo, ya también en algún momento en el pasado hemos tenido canal bajista que ha logrado romper hacia el alza. O sea, aquí podríamos estar frente a un bull flag y algunos se Mm, preguntarán, ¿será que se repite la historia? Yo creo que este es un gran ejemplo de patrones técnicos en donde muchas veces uno busca un patrón, busca evaluar una entrada a partir del patrón por lo que hizo en el pasado. Entonces aquí, ojo, que esto sí quería mencionárselo, más que preguntarse, ¿entro comprando ahora? La pregunta es,
qué cosas tienen que pasar para que se dé de nuevo el patrón, más que Claro. entrar comprando ahora, porque eso es lo que uno hace instantáneamente. Ve esto, configuración, y dice, esto pasó antes, pasó acá, podría pasar de nuevo, 3 veces, listo. Va y pone una compra. No, pregúntense qué cosas tienen que pasar. A mi parecer, las variables importantes para que el patrón se mantenga y que pueda continuar hacia el alza son que el Banco Central Europeo apunte más hacia recortes de tasa, lo que podría estimular a que el mercado accionario sienta más apetito al riesgo, que no tengamos grandes caídas dentro del mercado accionario en Estados Unidos, porque si hay grandes caídas dentro del mercado accionario en Estados Unidos, probablemente se contagie hacia el resto de las bolsas y eso inclusive podría llevarnos a ver la ruptura de los 7.900 y por supuesto que técnicamente se respete el nivel de soporte de los 7.900. Qué elegancia la de Francia. Totalmente de acuerdo, todos esos puntos creo que está muy, muy atinado y como en todo, esperen a la confirmación porque luego uno Ujú, saca patrones y hace visiones y pues la realidad exacto. de las cosas hay que esperar a la confirmación y que sea un rato de riesgo recompensa potencial. Me gusta mucho tu gráfica, muy, Ujú, muy buena perfecto. grafiquita. Esto pues nos lleva a el último punto, al último segmento más bien de este Sí, trade-off. Mi estimada, ¿qué te parece si nos la jugamos? a jugársela. Jugada del día. No es la primera vez que les presento a Bitcoin, se las presenté cuando estábamos por allá de lo que vendría siendo el banderín, patrón de continuación. Obviamente sí les comenté, las cuestiones triangulares son muy erráticas, ahí como lo ven en pantalla. Fue el caso, yo auguré en ese entonces. Esperen mejor una claridad en cuanto a una generación de un máximo a mayor nivel por encima de la última oscilación. Y bueno, pues ahí como lo pueden ver no fue el caso, se quebrantó a la baja el triángulo, en este caso un banderín. Obviamente lo que resulta aquí de interés es que en cuanto a los mínimos del pasado mes de marzo, pues no fue capaz de generar un mínimo. Entonces, obviamente, considerando que el día de mañana se viene el halving, tomen a consideración también lo que corresponde al halving, que no es un evento en el cual es un dato económico, ¡pum! Va a repuntar. No necesariamente, cuando de hecho vemos los casos anteriores, es un punto a partir del cual a modo histórico ha repuntado, sin embargo no es algo como que puntualmente cuando sucede explota. Sin embargo, bueno, pues a lo mejor puede ser un nivel a partir del cual tomar consideración niveles ascendentes es atractivo. Además tenemos niveles bien definidos, un ratio de riesgo recompensa cercano de a 5-1, nivel de invalidación rápidamente, obviamente punto de arranque en torno a los niveles actuales, invalidación en los 59,000. Si ese es el caso, no tenemos nada que hacer en esa operativa. Puede que corrija todavía más. Personalmente creo que los 58,000, 57,000 puede ser un nivel al cual se puede estar cayendo. Sin embargo, bueno, pues ahí a dónde estaremos viendo, buscando la operativa, sería el nivel de expansión de 100% del último movimiento direccional a partir de los aproximadamente de mediados del mes de febrero, ¿vale? Ujú. Ese fue el último movimiento direccional, por consiguiente tomar a consideración un extra, buscando el 100%, ¿no? De extensión, me parece bastante atractivo, en torno a los 84,000 y esa es mi jugada del día. Perfecto. Euro dólar, me fascina esa que traes tú también, me gusta mucho. Sí. Mira, euro dólar lo traje porque, bueno, bancos centrales. En algún Mm, punto de este año siento que van a empezar a diverger las políticas monetarias y creo que el que podría dar mayor movimiento rápido sería el Banco Central Europeo antes que la Fed, por los números que hemos visto que han estado entregándose, mejor dicho, publicándose en el último tiempo. Así que esperaría ver recortes por parte del Banco Central Europeo en algún punto dentro de este año antes que la Fed y eso sería razón suficiente como para que el euro deprecie frente al dólar. Por ende, la tendencia bajista que viene trayendo desde principios de este año, a mi parecer, debería tender a continuar. Ahí estoy muy alineada con aquellos que ven una tendencia hacia la baja. No sé si hacia la paridad, pero se aproxima bastante hacia la paridad. Y aquí lo que estoy evaluando es un rebote desde la resistencia que actualmente está respetando los 1.070, aproximadamente 1.06950, hacia la baja buscando niveles cercanos a los 1.050. Ojalá dejar un poquito por arriba solamente por si es que se asusta el precio cuando llega muy cerca a un nivel psicológico, pero por supuesto una entrada en corto, aprovechando esa posibilidad de mantener la tendencia hacia la baja. Me fascina y totalmente de acuerdo. Divergencia de política monetaria va a ser el Ujú, motorcito de eso. Y sí, yo creo que ahí a mensual está en un como canal descendente. Por consiguiente, si se
pierden los niveles esos. Uh, a mí personal me gusta mucho la baja, pero bueno, me fascina tu Buenísimo. gráfica. Mi Muy bien. estimada, con esto estaríamos llegando al final. De verdad que ha sido un placer estar de vuelta en un episodio más. A la audiencia, igualmente, muchas gracias por sintonizarnos. Acuérdense, suscríbanse, denle like, activen la campana de notificaciones, todas esas cosas se aprecian bastante. Gabriela, te mando un fuerte abrazo. Sí. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.